Gracias por seguir con nosotros en Cuentas Claras. Son las 7 de la mañana, 32 minutos en la República Dominicana. Y nos complace muchísimo contar con la presencia en el día de hoy de José Rijo Prevost. Él es el director general de presupuesto de la República Dominicana. Le damos la bienvenida aquí a Cuentas Claras. Muy buenos días, don Luis García, Wilkin de la Cruz y nuestro amigo Hugo López Morrover. Un placer de compartir con ustedes. Hay un presupuesto complementario que fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Nada nuevo porque en los últimos, digamos, quizás en la última década o no sé si más tiempo, cada año el Ejecutivo reformula su presupuesto y está en el Congreso Nacional. En términos generales, José, ¿qué contempla ese presupuesto complementario ya para el último cuatrimestre del año? Bueno, lo primero agradecer, ¿verdad? Como siempre. Es bueno desde el principio decir que el presupuesto general del Estado es una ley que está sujeta a la Constitución de la República y a las leyes de la Administración Financiera del Estado. Muy específicamente lo que tiene que ver con la Ley Orgánica de Presupuesto, que es la ley número 42306. Para hacer modificaciones de una partida, de un capítulo a otro, la ley ordena que tiene necesariamente que darse una ley. Es decir, si hay recursos que no se van a ejecutar en una institución cumplieron sus metas o porque simple y llanamente no tenían ningún valor, la autoridad, el Poder Ejecutivo, tiene la facultad de trasladarlo a otra institución, pero mediante una modificación a la ley. Por eso yo vivo corrigiendo y diciendo que no hay presupuesto complementario. Eso fue una mala y sigue siendo de alguna manera. El concepto de complementario es: vamos a hacer actividades que no están contempladas en el presupuesto y luego las arreglamos, ¿no? Lo hemos visto obligado por la guerra, porque cuando depositamos el proyecto de ley de presupuesto para el 22, el 29 de septiembre del 21, no previmos que podía haber una guerra que iba a tener los impactos inflacionarios externos tan fuertes, que no iba a afectar tanto el precio de los combustibles. Entonces necesariamente se ha tenido que tomar una serie de medidas de subsidios. La única manera para combatir una inflación externa es, por un lado, una buena política monetaria como la que se ha venido desarrollando, y por otro lado, una política fiscal orientada a subsidios. Entonces, además, cuando los ingresos mejoran, hay que hacer esa distribución de esos ingresos nuevos. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, que con la política que se ha llevado a cabo de transparencia y recaudación, mejoramiento de la administración tributaria, tanto en la DGI como en la DGA, pues tenemos proyectado un incremento de ingresos por encima de los 66,000 millones de pesos que no teníamos presupuestados. Entonces esos 66,000 millones de pesos debemos de distribuirlos. Ahora, ¿qué pasa? Que con los subsidios, con el impacto de la guerra, hemos tenido que prácticamente duplicar esos ingresos. Entonces, si tú tienes 66,000 millones de pesos de nuevos ingresos, pero tienes que aplicar 114,000 millones de pesos de nuevos de gasto, entonces ahí tú tienes un déficit de 47,000 millones de pesos que tiene que transparentarlo. Y de eso se trata este proyecto de ley que modifica la ley de presupuesto del 2022. Entonces vamos a llamarle, me perdona José, vamos a llamarle entonces proyecto de reformulación presupuestaria en vez de complementario. Exactamente, es un proyecto de modificación a la ley existente. José, pero hay mucha gente, hay muchos sectores, incluyendo de la oposición, como es natural, como hablaba yo con Luis al inicio del programa, que están criticando el hecho de que entidades como los ministerios de Educación y el propio Salud Pública, con una gran necesidad de mejorar esos sectores,
le hayan sido quitados 4.000, por ejemplo, al Ministerio de Educación. ¿A qué se debe eso? ¿Es que no ejecutaron o no se están llevando a cabo los proyectos que estaban asignados originalmente? Mira, por eso decía al principio que el presupuesto es una ley sujeto a la Constitución y a la ley orgánica de presupuesto. ¿Qué dice el artículo 44 de la ley orgánica de presupuesto? Que las apropiaciones aprobadas por el Congreso constituyen el límite máximo que pueden ejecutar las instituciones conforme, y que no es de un derecho adquirido porque depende de los ingresos. Y esas apropiaciones están ligadas a metas físicas y al gasto financiero. Si tú tienes un gasto que al final del año no lo va a ejecutar, esa institución, si tiene 4.000 millones de pesos que no lo va a usar de aquí al 31 de diciembre, cuando finalice el 31 de diciembre, esos 4.000 es como si no existieran, ¿no? Porque el cierre del periodo presupuestario es al 31 de diciembre. Es decir, no se traspasa. El Ministerio de Educación, por ejemplo, no le queda, si no va a ejecutar esos 4.000 millones, no le queda para el año que viene, ya terminó. Pero ¿qué pasa? Que para elaborar el déficit, esos 4.000 millones están afectando ahí el déficit, porque es un gasto que está contemplado que al final no se va a ejecutar, y hasta que no se cierre no se sabe su nivel de aporte al déficit. Por lo tanto, si yo tengo un gasto básicamente en educación con recursos externos y otros gastos que no se van a cumplir al final de año, no tiene sentido que se mantenga ese dinero ahí frisado cuando puede ser utilizado, como lo estamos haciendo, en los subsidios para los combustibles. Porque una parte fundamental que nosotros estamos diciendo es que estamos aumentando significativamente los subsidios. Hay otra parte que tiene que ver con la ley, ¿no? Y es que el Poder Ejecutivo, la ley orgánica, le establece la facultad de poder disminuir las apropiaciones siempre y cuando no tengan un compromiso, siempre y cuando no estén comprometidas. Es decir, usted ve que hay instituciones que dicen, tengo que gastarlo, porque si no lo gasto me lo quitan, ¿no? Porque ha habido mala planificación. Entonces, lo que estamos tratando es de llevar a las instituciones a que cada peso que coloquen en el presupuesto esté ligado a metas físicas. Además, hubo un decreto, el decreto de 322 de racionalización del gasto, que ordenaba que todos los gastos asociados a compra, reparaciones menores, viáticos, gastos de representación, fueran controlados, porque prevíamos la necesidad de utilizar esos recursos para lo que ahora hemos sometido como modificación. Y para que tengamos una idea en qué es lo que estamos modificando, 40.000 millones de pesos es solo para el combustible. Pero una de las críticas que hace por lo menos el PLD es que decirle, bueno, pero que esos recursos que le están retirando, por las razones que sean, al Ministerio de Educación, más de 1.800 es para publicidad estatal. Dice que eso, y lo considera, voy a utilizar la misma expresión que utilizó el PLD, como un abuso. Mira, hay que entender el concepto de presupuesto. No es que se está transfiriendo desde educación para la estrategia y comunicación. Es compromiso que se están cumpliendo, que debe de cumplirse como meta en ese programa. Lo que no se dice es que nunca se cumplió con el 4%. El 7 de enero del año 2013, nosotros escribimos un artículo, y está ahí, que decimos el gobierno no cumple con el 4%, en el primer 4% que se estableció. Porque nunca se ha ejecutado, siempre queda 1.4, 1.6, 1.7 de gastos que no se ejecutan. Y sin embargo, ese gasto queda ahí frisado, afectando la posibilidad de ser utilizado ese recurso para beneficiar a otro sector, porque no se afecta
y aquí es lo importante, no se afecta la misión ni las metas físicas del Ministerio de Educación. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nosotros estamos disponiendo de 40.000 millones de pesos para los combustibles, de subsidio a los combustibles. Eso ha permitido que desde marzo, la gente no tenga la aprensión de los viernes, de que ¿cuánto va a subir? No, han estado tranquilos, pero eso es por el sacrificio fiscal que el gobierno ha tenido que hacer con 40.000 millones de pesos. En el área de electricidad tenemos que disponer de 3.600 millones de pesos para el subsidio eléctrico. Para los subsidios sociales, incrementar 300.000 personas en Supérate, 400.000 personas en Bonogá. En Bonogá pasarlo de 228 pesos a 470 pesos el bono gas, aumentar el bono luz. Todo eso ha representado 11.900 millones de pesos de aumento de subsidios sociales. En materia agrícola hemos tenido que disponer de subsidios de 4.759 millones de pesos para la agricultura, para los fertilizantes, para el arroz, para la certificación de semillas, para la preparación de terreno, ¿no? En materia de alimentos, a través del Ministerio de Interior, de Industria y Comercio, 4.100 millones de pesos para subsidiar la harina, el pollo, subsidiar el trigo, el maíz, ¿no? Es decir, que se ha habido una necesidad de disponer de 94.540 millones de pesos en subsidios sociales, solo en subsidios sociales. José, cuando se está uno en la oposición, Luis García hacía referencia ahora a las críticas que hace el PLD. Ahora, cuando estabas en oposición, que también se critica porque es el papel de la oposición en ese momento hacerlo. Claro. ¿Tú te entendías o tú te veías con la cabeza puesta hoy como encargado de presupuesto del país, con que esto tenía tantos problemas y era tan enredado, como se dice en el Cibao? Mira, nosotros hemos dedicado muchos años al estudio, al seguimiento. Sabemos la dificultad que es el manejar pocos recursos con grandes demandas. Y más cuando tú tienes acumulado deuda social por tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido que hacer un esfuerzo con un año de pandemia y un año afectado por la guerra, de disponer para que 1.800.000 dominicanos ya tengan acceso al agua potable. Gente que tenían 20 años, 30 años, que no, cuando abrían una llave no le salía una gota de agua. Polvo. Es decir, que es un esfuerzo. Ahora, indudablemente, entender cuál es la realidad en que nos hemos desenvuelto para utilizar todo el problema externo como política, yo creo que es poco táctico, porque al final se revierte. Aquí hay una necesidad de que toda la sociedad nos unamos, busquemos consenso de cuáles son las prioridades y hacia dónde tenemos que ir, porque hay una gran dificultad financiera, ¿no? Fíjense que nosotros estamos incrementando el déficit en 47.000 millones de pesos. Es decir, originalmente el que nos aprobó el Congreso era de 174.000 millones de pesos. Ahora, con este incremento de 47.000, sube a 222.000 millones de pesos el déficit, ¿no? Eso implicaría entonces que deberíamos salir a buscar prestados los 47.000 millones de pesos. Sin embargo, no necesitamos buscar dinero prestado para cubrir ese incremento del déficit. No estamos sometiendo nuevos endeudamientos para cubrir esos 47.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque el año pasado, como disminuimos el déficit que habíamos presupuestado por eficiencia del gasto de 3 a 2.7, teníamos el financiamiento para el año 2021, tuvimos una disponibilidad de recursos para hacerlo incorporado este año de 30.000 millones de pesos. Entonces esos 30.000 millones de pesos, que son una fuente del año anterior, de años anteriores,
pues nos sirve para cubrir 30.000 de los 47. Ahora, los otros 17.000, ¿de dónde salen? Bueno, hubo una negociación de manejo de pasivo en el mes de febrero que permitió que compromiso de pago de deuda de este año se prolongara en el tiempo, se distribuyeran a más largo plazo, y eso nos permite disminuir unos 17.000 millones de pesos de pago de deuda. Por lo tanto, esos 17.000 que yo lo iba a pagar con un financiamiento, ya no necesito el financiamiento para esos 17.000 y lo aplico a los otros 17 que me faltan, completando el déficit. Así aumentamos el déficit y no aumentamos la necesidad de buscar más dinero prestado. Es decir, es un problema, el presupuesto es complicado, mi querido amigo Hugo, tiene muchas aristas, tiene muchas formas de verse, regularmente se ven las cifras financieras, pero no se evalúa qué se está logrando con eso. Y una de las, por ejemplo, en presupuesto, en la Dirección General de Presupuesto, lo cual me siento tan satisfecho con el equipo que hemos logrado y que se ha articulado a tal extremo que hemos sido valorados como el 9º país en mejor transparencia presupuestaria de 120 países evaluados. Con ese equipo que nosotros hemos podido hacer todas estas cosas, integrando, buscando la forma de que el analista que antes nada más se preocupaba por ver las modificaciones financieras que hacía una institución, ahora tiene que preguntarle cómo te afecta a tu producto, es decir, a lo que tú pensabas lograr. Si tú le quitas 10 pesos ahí a eso, ¿cómo te va a afectar que tú logres la meta? Y esa conjunción, estamos evaluando las instituciones se están autoevaluando, determinando lo que hemos llamado el índice de gestión presupuestaria, donde el 50% de ese índice es el cumplimiento de meta física, ¿no? Por eso el dinero rinde, porque ahora tú no puedes gastar en lo que no es de tu misión. Por ejemplo, en la presidencia había una cantidad de ONG que cobraban por presidencia. ¿Qué se hizo? Bueno, las que son de cultura se enviaron para cultura, las que eran de salud se fueron para salud, las de educación para educación. José, no se han cortado muchas ONG de esas que realmente no existían, o mucha gente, familia vivía de ellas sin hacer absolutamente nada a favor de la sociedad. No se le ha cortado a esa gente. Mira, el Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, que es la responsable, es el órgano rector de las ONG, es una dirección del Ministerio de Economía y Planificación. Por eso mucha gente va donde mí a hablarme de ONG. Digo, yo no tengo que ver nada con ONG, porque el presupuesto simple y llanamente pone en el presupuesto lo que el Centro de Fomento nos envía, ¿no? Y ese monto nosotros no lo tocamos, porque eso es una coordinación entre las sectoriales, es decir, entre educación y la fundación, o entre salud y la fundación, o la ONG, la asociación. Y se ha hecho un gran trabajo conjuntamente con el Consejo, donde hay participación de organizaciones no gubernamentales en ese Consejo, y han hecho una buena depuración y aplicación de la ley, porque también tienen que rendir cuentas. Cada 3 meses tienen que hacer una rendición de cuentas de en qué han gastado, cómo lo han gastado, qué están logrando. Y eso ha permitido que las ONG, que tienen un rol importante, principalmente en comunidades de base, donde en las pequeñas acciones el Estado tal vez no llega, porque es en el patio de una casa, y esas ONG se le está dando importancia, pero tienen que cumplir con ciertas metas. Y es lo que nosotros queremos insistir. Todo el dinero que se coloca en el presupuesto tiene que ser para algo, tiene que lograr un objetivo, una meta, tiene que producir un impacto en la calidad de vida de la gente. Indudablemente que desmontar toda una estructura que se había creado de un Estado hiperbólico, ¿no? Como somos nosotros los dominicanos, porque nosotros los dominicanos somos así, hiperbólicos. Si nos invitan a un sitio y dicen, tú no me diste la mejor comida, no, la mejor comida del mundo me la diste. Es decir, exponemos las cosas al mayor nivel posible.
Pero el Estado tiene que seguir siendo transformado con una administración pública más eficiente, y es lo que hemos tratado. Hay algunos gastos, por ejemplo, que la gente no ve en la modificación que hemos hecho. Nosotros estamos incorporando, porque a salud pública ha habido un incremento significativo. Por ejemplo, para PROMESE, para medicamentos de alto costo, se ha incrementado en 2.757 millones de pesos. Para los acueductos, y continuar la ampliación y agilización de muchos de los acueductos que están en ejecución, se ha aumentado en 2.900 millones de pesos. Porque... José, tú hablas de los 2.000 y pico de millones de pesos a esos medicamentos de altos costos. Sin embargo, parte de las protestas de la oposición es diciendo como que eso se ha abandonado, que han dejado a su suerte a la gente. En este caso no son no necesariamente de la oposición, son los mismos usuarios. Alguna persona que sufra de una enfermedad catastrófica, no. Exacto, pero que yo te decía hace un momentito que no es tanta gente. Óyeme, si nosotros comparamos lo que PROMESE le está dando ahora mismo 2,5 veces más a alto costo, ¿no?, que a toda la red de hospitales del país. Es decir, se está invirtiendo en este año más dinero en alto costo que en medicamentos para los hospitales. Entonces, es un problema de ver la magnitud de la situación y qué hace ruido y qué no hace ruido. Entonces, nosotros, este esfuerzo, como nunca, se ha invertido 2 veces más que lo que se invertía antes en medicamentos de alto costo. Lo único que ahora se está atendiendo a más personas, ¿no? Es decir, se han incorporado más personas, porque había un número muy limitado de personas que recibían esos medicamentos. Y ese es el asunto. Además, todo el sistema de abastecimiento, el medicamento de alto costo, como muy bien lo dice el nombre, alto costo, es de especialización en su fabricación. No todo el mundo produce. No hay un genérico de alto costo. No sé si me doy a entender. Y el abastecimiento internacional también ha tenido problemas, y en este gobierno no se acepta el tráeme los medicamentos que después yo te lo pago. Tiene que haber una licitación pública con todo lo de la ley y llenar el proceso, y ese proceso de compra, de abastecimiento, pues lleva 2 o 3 meses, y eso tiene demasiada demanda. Es decir, hay que ser más comprensible también en cuanto a esa realidad. Conversamos con José Rijo Prevost, director general de Presupuesto en Cuentas Claras. La dinámica presupuestaria nunca se detiene. Ustedes están ante ahora la reformulación del presupuesto vigente este año, pero ya para el mes que viene, a mediados de octubre, tiene que someter al Congreso Nacional el presupuesto de ingresos. Así es, presupuesto de ingresos y ley de gasto público para el año 2023. ¿Cómo va eso? Mira, hasta ahora, Luis, desde el 2010, con la proclamación de la Constitución de la República, se eliminó el concepto, o mejor dicho, se estableció el concepto de presupuesto general del Estado. No es ya la ley de ingreso y el presupuesto de ingreso y ley de gasto público, porque el presupuesto tiene que ver 3 componentes: ingreso, gasto y financiamiento. Por eso, en esa definición amplia, que como se utiliza en la nomenclatura internacional, se habla de presupuesto general del Estado. Todo el proceso de presupuesto general del Estado empezó en marzo, con las proyecciones macroeconómicas del Ministerio de Economía, con el Plan Nacional Plurianual, con la entrega de la política presupuestaria el 30 de junio por parte del ministro al presidente, con la aprobación en la primera semana de julio, como ordena la ley, que antes no se hacía, de esa política presupuestaria, con el establecimiento de los topes institucionales a partir del 15 de julio, con el mandato a las instituciones que al día de ayer, 31 de agosto, tenían que preparar sus anteproyectos de presupuesto en base a los topes institucionales, y que ahora
nosotros comenzamos a hacer lo que se llama la consolidación para preparar el proyecto y ser sometido alrededor del 15 de septiembre al Consejo de Ministros. Porque antes del 1 de octubre, a más tardar el 1 de octubre, tenemos que depositar el proyecto de ley de presupuesto del año 2023. Ahí estamos proyectando un nivel de ingreso de 14.7% con un déficit de 3.1%, cuál es una disminución con relación a lo que estamos estimando que terminaríamos este año, de 3.6 a 3.1%, como una manera de demostrar que desde el Estado, del gobierno, hay un compromiso con la sostenibilidad fiscal, ¿no? Y eso nos obliga entonces a hacer una reducción de gasto con relación relativa, ¿no? Con relación al presupuesto del año 2022. Nosotros estamos terminando con 18.8% de gasto y vamos a tener que bajarlo a 17.8%. Es un punto de menos de gasto que es muy significativo porque nos... ¿Qué significa un punto, José? Un 1% menos. En términos de millones de pesos. El PIB ahora mismo son 5.800.000 millones. El 1% serían 58.000 millones. Okay. Más o menos. Todavía no se ha perfilado una idea más o menos general de cuánto sería el presupuesto del año próximo. Sí, claro, lo tenemos, ya te digo, tenemos un PIB, va a subir, no tengo la cifra a mano ahora, pero ahora estamos pensando terminar en unos 1.160.000, se presentaría como 1.200.000, estamos consolidando ahora, ¿no? Lo que no podemos pasar es en gasto de 17.8%. Sería como 140.000 millones más que el del actual. Más o menos, o tal vez un poquito menos. Pero fíjate una cosa, hay 5 gastos que nos llevan todos los impuestos. Educación, el 4% de educación, salud, intereses y pago de capital de la deuda, los subsidios sociales y los subsidios eléctricos. Ya ahí se fue todo lo que teníamos presupuestado de ingresos. Es cierto, voy a aprovechar porque tuvimos una discusión en estos días, se nos acaba el tiempo y sabemos que usted tiene también compromisos, pero discutía Mahmoud y yo en estos días que le decía que andaba el pago de los intereses anda cerca del 30% del presupuesto. No, fíjate que el pago de los intereses, nosotros, bueno, si tú calculas que el total de gasto para finalizar el año es 1.160.000.000, es decir, 1 billón, y divide la totalidad de intereses que representa para este año, que eran 194.000 millones, ¿no? Lo hemos reducido a 187.000 millones, eso es el 3% del Producto Interno Bruto. El 3%. Y lo importante aquí es qué porcentaje de esos es con relación a los impuestos, a los ingresos. Ese es el problema de nuestra economía, que ya los intereses desde el año 2014 venían constituyéndose en un 18, 19, 20%, solo los intereses de los impuestos. Ahora, si unimos los intereses del Banco Central más el pago de la deuda de capital, estamos diciendo más o menos que de cada 100 pesos de ingreso que tiene el Estado, 43 se van en pago de servicio de la deuda. Y eso es terrible. Y eso es de lo que hay que bajar para poder... ¿Y cómo se puede bajar eso, José? ¿Cómo se puede bajar? ¿Qué hay que programar, proyectar para bajar ese alto porcentaje? Disminuir el déficit, tener superávit. Eso es difícil. ¿No? Bueno, sí. Agradecemos. Para eso se necesita más ingresos. ¿No? ¿Tú sabes qué es lo que necesita? Que tú tires la bola como la tiraba tu tocayo José Rijo cuando fue a la Serie Mundial. Mi hermano del alma. Sí, señor. Agradecemos a José Rijo, profesor director general del presupuesto, por todas estas explicaciones que le ha dado a través de cuentas claras al pueblo de la República Dominicana no solamente sobre la reformulación del presupuesto actual de este año, sino también algunas ideas ya para que se tenga idea de lo que será el presupuesto
del Estado dominicano para el próximo año. Así que gracias, José. Nosotros nos vamos a la pausa y retomamos más en cuentas claras. Le dejo a Germán Marte ahí para que lo salude.